El 27 de marzo de 2009, Maurici Font y Julia Lamas desaparecen sin dejar rastro en Tarragona. La última persona en verlos es Ramón Lasso, cuñado de Maurici y pareja de Julia. ¿Se trata de una huida voluntaria o hay algo más detrás de esta desaparición? El 27 de marzo de 2009 desaparecen dos personas adultas en la población de Tarragona, en Cataluña. Esta desaparición en principio sería voluntaria, por lo que manifiestan las personas que ponen la denuncia. Mi marido me dejó en el trabajo, me dijo que se iba con Ramón al huerto, con el cuñado, y bueno, parece ser que al huerto no fueron. A mi hermana el último día fue el jueves, el último día que la vi. Maurici es una persona que tiene una depresión severa y una diabetes. Y por esas causas tiene concedido una incapacidad laboral. Y lo que hace habitualmente es ir a recoger y a llevar a su esposa al hospital donde trabaja. Aquel 27 de marzo, cuando habitualmente quien iba a recoger a Mercedes era su marido, en este caso Maurici, sin embargo, sin previo aviso, quien acude a recogerla es su cuñado Ramón Lasso. Ramón, con una herida en la nariz, totalmente sin aliento, sudoroso y nervioso, y le explica una historia que ya desde un primer momento Mercedes no cree, porque Mercedes conoce muy bien a su marido y sabe que su marido es incapaz de lo que le está explicando Ramón. Venía todo rojo, como si hubiera hecho una maratón, sin las gafas, no articulaba palabra, bebiendo agua continuamente. Me dijo que se habían ido, y yo diciéndole que imposible, que ni mi hermana ni mi marido eran dos caracteres totalmente opuestos. Julia mantenía una relación desde hacía 8 años con Ramón Lasso. Pero a su vez Ramón Lasso mantenía una relación sentimental paralela con la hermana de su mujer, con Mercedes. Sufrió porque sufrió y quizás metí la pata, pero no fui yo la que inició. Era él el que venía siempre detrás. Mercedes está extrañada porque su marido no la está esperando como hace a diario. Ramón Lasso le da una explicación. Según él, su marido, Maurici Font, y su esposa o pareja, Julia Lamas, se han enterado del amorío que mantienen en secreto y han decidido huir juntos. No me creí en ningún momento en que se hubieran ido. Por supuesto que no, porque no me lo creí, pero bueno, siempre te queda aquella cosa y dices, voy a buscar a ver, ¿no? Mercedes se dirige a su domicilio para intentar comprobar si hay algún elemento que lo avale. Efectivamente, Maurici no está allí, pero hay algo inquietante. En el cajón de las medicinas están todos los medicamentos de su marido, los de la diabetes y los de la depresión, de los que es absolutamente dependiente. Algo no encaja. En ese caso, ella se cuestiona cómo una persona que necesita esa medicación constante se puede haber marchado sin llevarse los medicamentos con él. Al día siguiente de la desaparición, Mercedes va a la comisaría a denunciar la desaparición de Maurici, su marido, y de su hermana Julia. En ese momento va acompañada de Ramón, que es el marido de Julia, y el Ramón no quería que Mercedes denunciara. Le insistía de que no, que seguro que se han ido. Entonces se vino conmigo a la comisaría de enfrente del hospital y allí fue donde quise poner la denuncia, pero él habló su versión y no me dejó hablar nada. Según Ramón Lasso, se va a la Rambla a buscar al trabajo a Julia. Él explica que es allí donde se encuentra que también se ha avanzado su cuñado y que Julia y su cuñado Maurici le dicen que se van, que no quieren saber nada de ellos y que se marchan. Ramón Lasso se hace un poco con las riendas de la situación y no permite que Mercedes se explique ante los policías. Es él el que en todo momento lleva la iniciativa, lo que crea una cierta frustración en Mercedes porque regresan a casa sin haber interpuesto la denuncia, que es lo que ella quería. Mercedes casualmente se encuentra en la calle una vecina que es funcionaria de prisiones, que ha estado en la cárcel de Tarragona, y le explica que lo que le ha contado Ramón. Y entonces esa funcionaria le dice, ¿pero tú sabes quién es Ramón? Él sí que manifiesta que había estado en la cárcel, pero le explica que era por otros delitos. En ningún caso le explica
que era por estos hechos tan graves como matar a la mujer y al hijo. Y entonces esta funcionaria de prisiones acompaña a Mercedes a poner la denuncia. Y allí dijo que él cumplió condena porque a él le culparon de la muerte de la mujer y el niño, cuando él no tuvo nada que ver, porque la mujer y el niño tuvieron un accidente con el coche y murieron los dos. Ante la insistencia de Mercedes, los Mossos deciden iniciar una investigación. Las versiones de las parejas de los desaparecidos no pueden ser más diametralmente opuestas, pero como Ramón Laso enriquece su relato con tantísimos detalles y defiende ser el último que los vio marchar, los Mossos se encuentran en la obligación de acudir a él para recabar datos que permita averiguar dónde están Maurici Font y Julia Lamas. Ramón tenía, vamos a decirlo así, una especie de lugar de escape. Era un huerto que se encontraba en Espallaresos y era donde él pasaba gran parte del tiempo. No solo porque era un hombre que le gustaba cultivar ese huerto, sino porque además era donde tenía sus escarceos amorosos con Mercedes. Es allí donde lo encuentran los Mossos. Se hace un registro superficial al domicilio y al huerto, y son registros superficiales, son siempre voluntarios, no son con orden judicial. Ramón no pone ningún impedimento en que se realicen estos registros superficiales tanto en el domicilio como en el huerto. Desde el primer momento siempre ha querido colaborar, dándonos información, intentando explicar algún detalle siempre que se le ha citado. Pasa un año y no se consigue ningún indicio, ninguna prueba para poder inculpar al señor Ramón Laso. La investigación da un giro cuando surgen indicios que parecen confirmar la desaparición voluntaria de Julia y Maurici. En los alrededores de la estación de Renfe, de allí de Tarragona, se encuentra el coche de Maurici mal estacionado, con las puertas abiertas y la documentación extendida sobre los asientos, ¿no? Y podía dar a entender de que estas personas se habían marchado de casa, habían llegado a la estación, habían dejado el coche mal aparcado porque no querían volver a recoger el coche y habían cogido un tren. Un funcionario de la estación nos dice que ha visto o identifica que estas personas habían ido a coger un tren. Pero no son estos los únicos indicios de una posible huida voluntaria de Julia y Maurici. Aparecen una serie de llamadas a un diario de Tarragona, donde una persona dice que es Maurici, que dice que está por Valencia, que se encuentra a la mar de bien y que no le busquen. Si Maurici Font y Julia Lamas estaban en Castellón porque así lo deseaban, viviendo felizmente su vida, ¿por qué no comunicárselo directamente a sus familiares? ¿Por qué utilizar intermediarios como un periódico? ¿Por qué no llamar directamente ellos y sí hacerlo a través de terceros? También se producen otras llamadas, en este caso la madre de Ramón Laso, también en el mismo sentido. Es Maurici que se pone en contacto con la madre y le explica de que están bien, que tanto Julia como Maurici se encuentran en la mar de bien y que ellos lo que quieren es marcharse. Tal es así que al principio de la investigación, lo que es la desaparición de Mauricio y Julia, la justicia lo archivó porque consideraban que eran dos personas adultas que se habían podido ir perfectamente. Mercedes decide contratar a un detective que ya había colaborado con el intento de esclarecimiento de los anteriores crímenes imputados a Ramón. Cuando yo oigo el nombre de Ramón Laso me preocupo muchísimo. Si él está por en medio sé que hay un problema grande, seguro. A Ramón Laso lo tenía yo más que olvidado porque con la condena grande que le había caído todavía yo podía pensar que él estaba en prisión. En su encuentro con el detective, Mercedes Lamas descubre el pasado criminal de Ramón Laso. El investigador privado le cuenta cómo 20 años antes su cuñado había matado a su hijo y a su primera mujer, Dolores Camacho. Según la versión de Ramón Laso, el 9 de junio de 1988, al llegar a su casa se da cuenta que su mujer no está, pero también falta su vehículo. Se dirige a casa de un tío suyo que es guardia civil. Pretende a través de su intervención averiguar si se ha producido algún tipo de accidente de tráfico que pueda explicar la desaparición de su mujer y de su vehículo. Dice que la Guardia Civil le comunica que lo único que saben es que una mujer ha perecido, ha muerto, arrollada por un tren en un lugar de difícil acceso en Amposta. Lo cierto es que la Guardia Civil nunca le da el lugar concreto y preciso donde se ha producido el atropello. Ramón va con su tío en el coche y se presentan en casa de los padres de Dolores Camacho. Preguntan por ella
Es una hora muy tardía, a las 10, a las 10:30, 11 de la noche. El padre se extraña. El padre de Dolores Camacho rápidamente coge una chaqueta, sale a la calle, se sube al coche. Ellos intentan evitar que se suba y ellos se desplazan con ese coche a unas vías que hay en la población de la aldea, unas vías de tren que están justo debajo de la autopista AP7. El propio padre de Dolores Camacho declarará con posterioridad que le resulta extraño comprobar cómo Ramón Laso parecía saber exactamente el lugar donde se encontraba aquel cuerpo, pese a que los investigadores no le habían dado la ubicación. El padre de Dolores Camacho en el coche oye como Ramón le dice a su tío guardia civil: date prisa que van a llegar ellos antes que nosotros, a lo cual el tío responde: cállate que me estás dando la noche. Cuando llegan allí a las vías encuentran el cuerpo degollado de Dolores Camacho. Hay autoridades en aquel momento allí, etc. Entonces el padre también se baja junto con ellos del coche. Ramón salta a las vías, coge la cabeza de su mujer Dolores, el pelo lo levanta así y en ese momento el padre se desmaya y cae al suelo. Desde luego que permitir que una persona ajena a la investigación entre en el escenario del crimen e incluso toque, como fue en este caso, coja con sus propias manos la cabeza, eso es una actuación inexplicable. Me llaman por el timbre y me asomo a la ventana y veo que era Ramón. Y entonces fue cuando me dijo, mi mujer que se ha suicidado. Una vez en el depósito, Dolores estaba cubierta con una manta y un sudario. Entonces él apartó la manta y cogió la cabeza, que la tenía separada del tronco, la cogió del cabello y me lo puso. Mira, David, yo le dije, Ramón, baja la cabeza, venga, y ponla en el sitio, que ya la veré mañana. Esta reacción es absolutamente increíble en alguien que se encuentra con una situación tan traumática. Lo normal ante un hecho tan traumático y doloroso es desde perder el conocimiento, llorar o tener una actitud efectivamente de disociación, pero para negar lo que estás viendo. Y al cerrar la puerta, él me dijo, dame la llave, David. La llave solo la podía entregar si me lo ordenaba el señor juez. Digo, ¿y para qué la quieres la llave? Iré a llamar a Francisco, nos iremos a la funeraria, cogeremos una caja y me llevaré a mi esposa a mi casa. Me llamó, no me acuerdo la hora, que se había muerto la mujer y que quería que hiciéramos nosotros el servicio y quería coger una caja a la mejor. No se le veía muy destrozado, muy tampoco, no lo veía yo tampoco muy porque, a ver, he visto muchos y lo ves, pero él no estaba, no parecía también tanto, a ver, como, bueno, pues en teoría se ha suicidado, pues se ha suicidado. Y él me contestó, mira, yo me voy a buscar a Francisco. Si cuando venga intentas retener a mi mujer que no salga de aquí, así mismo, el que más cojones tenga será el que saldrá. El otro se quedará tendido haciéndole compañía en la otra mesa a mi mujer. Hay algo que sorprende y es quizás la actitud que muestra en ese instante Ramón Laso, porque no es la propia de un marido compungido. Tenemos que ver que Dolores ha muerto en unas circunstancias, no hablamos ya trágicas, sino verdaderamente truculentas. Y la sensación que da en todo momento es que Ramón, quizás en previsión de lo que está por venir, incluso quiere llegar a controlar hasta la autopsia de su esposa. Eso me lo dijo el forense un día, ya al cabo de un tiempo, que no quería, que fue a hablar con él, que no quería que se le practicara la autopsia a poder ser. Pero bueno, digo, Ramón, tú sabes que se tiene que hacer la autopsia, o sea, no puedo evitarla. Se negó de forma vehemente y pertinaz a que a su mujer le practicaran una autopsia. ¿Qué tenía que ocultar? ¿Qué temía Ramón Laso? ¿Es que un estudio forense pormenorizado del cuerpo de la víctima podía implicarle en algo? Ramón Laso y Dolores Camacho parecen un feliz matrimonio con 2 hijos. En realidad, cuando muere Dolores, la pareja atraviesa una etapa llena de tensiones. Ramón Laso llega a Amposta después de estar trabajando por distintas ciudades de Cataluña. Se establece en Amposta porque tenía también parte de la familia y es allí cuando conoce a Dolores. En Amposta conoce a Dolores, con la que poco tiempo después contraerá matrimonio y tiene 2 hijos, Daniel y Carlos. Hay un momento en el que Ramón y Dolores traban amistad con otro matrimonio y a partir de ahí la situación de, vamos a decir así, de convivencia se torna habitual, empiezan a salir con ellos. La mujer de este otro matrimonio se llama Teresa. Con el tiempo, Ramón y Teresa estrechan mucho los vínculos y llegan a mantener relaciones. En el pueblo hay quien sabe más de mi vida que yo misma.
Porque bueno, así se ha comentado. Uno dijo que quizás, el otro lo dio por hecho, el otro dijo sí que la habían visto, el otro que sí que estábamos todos los días de cena. Pues bueno, aquí cada uno fue montando la historia que mejor le vino. A nivel de pueblo nos conocemos todo el mundo y claro, había chunchullo. Que tenían una relación, pues sí, tenían una relación. A través del padre de Teresa comenta, en las conversaciones que mantenemos él y yo, ves qué va haciendo para llegar a conseguir pues, el contacto con esa mujer. Pues por aquel entonces, lo que es mis padres, el que era mi marido entonces, y junto a Loli y Ramón, y los críos naturalmente, hicimos una amistad, pues esto de ir los fines de semana a su casa, o ir un día a la playa. Ramón, una persona encantadora, bellísima persona, una persona muy viva, muy hecha para adelante, un buscavidas, una persona, es que no sé cómo decirlo, una bellísima persona. Una bellísima persona. Pero bueno, luego ya sacó su verdadero yo. El marido de Teresa va a jugar a fútbol. Cada semana entrena 1 o 2 noches por semana. Un día que él va a entreno, resulta que no hay luz en el estadio, en el campo, y ese marido regresa mucho antes a casa de lo que esperaba Teresa. El marido intenta abrir la puerta, no lo consigue, la puerta está bloqueada por dentro. Él llama insistentemente, al final la mujer acaba abriendo. El marido registra la casa, encuentra a Ramón, tienen una pelea. Ese matrimonio acaba separándose. Incluso llegaron a decir que el que era mi marido entonces me había pillado en casa con Ramón. Cosa que no es real y es una calumnia grandísima, porque ese hecho no se ha dado nunca, por lo cual nunca nos pudo pillar. Dolores, lógicamente, acaba teniendo conocimiento de estos hechos. Dolores sí que quiere separarse. Ramón no le interesa. Ramón es un hombre que su leitmotiv es el dinero. Si se separaba, lo más normal es que la ley diera la custodia de los pequeños a Dolores y él perdiera la casa, perdiera a los niños. En realidad, Ramón Laso y Dolores Camacho nunca se separaron. Era una convivencia que se iba deteriorando poco a poco, cada día era más insufrible. Pero los hechos son los que son. El día 9 de junio de 1988, en la vía del tren aparece el cuerpo decapitado de Dolores. La autopsia revela que Dolores Camacho se ha suicidado, pero su familia sigue sin creer que esto haya podido ocurrir. Sí, que el padre en los primeros momentos comentó que su hija no podía haberlo hecho. No era capaz de haberlo hecho, que tenía sus hijos, que no era capaz. Es una persona vital, con un futuro increíble, que tiene 2 hijos magníficos a los que adora y tal, y no creen que haya podido en ningún momento suicidarse. Eso levanta para la familia las primeras sospechas, que desde luego son muy consistentes y las mantienen en el tiempo. Vamos convencidos que mi hermana no era capaz de ir a un sitio donde se suicidó y suicidarse allí. La zona donde ocurrieron los hechos, Ramón lo conocía, porque por allí al lado tenía el jefe de la funeraria una finca de naranjos, y por allí habíamos ido, igual él como yo, pasado un montón de veces. Yo supongo que él conocía la zona, lo conocía bien. A pesar del empeño de la familia, el caso se archiva y Ramón Laso continúa su vida. Una vez que es enterrada Dolores Camacho, la familia, tanto de ella como del propio Ramón, se reúnen para... Puede sonar un poco frívolo, pero la idea es repartir con quién se va cada uno de los niños. Uno de ellos permanece con la familia de Dolores Camacho en Amposta y el otro se va con la familia de Ramón, concretamente a Quesada, en Jaén. Ramón es un hombre viudo, no manifiesta ni exterioriza ningún sentimiento de pena ni de tristeza, y al mismo tiempo sorprende que le proponga a Teresa, su amante, el casarse y hacer una familia con los 2 hijos de Teresa, los 2 hijos de Elía, ellos 2, la pareja. Cuando pasó lo de Dolores, al cabo de un tiempo, él me propuso mantener una relación. A ver, bueno, que llegáramos a algo. Le dije que no. Y después ya se puso muy impertinente. Teresa es más bien reacia a formalizar esta relación en la forma que quiere Ramón.
Le dice, ¿dónde vamos? Con tantos hijos y tú y yo y tal, y los ingresos no nos llegan para todos. Parece ser que angustia a Ramón y empieza a estar un poco desesperado y piensa cómo puede salir de esta situación y conseguir lo que quiere, que es estar con ella. Apenas 9 meses después de la muerte de Dolores Camacho, ocurre algo que nadie puede esperar. Ramón Laso y su hijo Daniel sufren un grave accidente de coche. Concretamente el día 2 de marzo de 1989, Ramón hace algo inusual. Va a buscar al niño al colegio sin avisar a los abuelos. Él coge al niño y se lo lleva a Cherta, una población cercana, es una carretera de subida, la carretera que va de Cherta a Gandesa. Gandesa, en un invierno, esas carreteras, a merendar con un niño chico. Él cuenta que venía de merendar con el niño y que había tenido un accidente y había caído por un barranco. O sea, con un camión, no sé qué pasó con un camión. Según cuenta Ramón, en una curva que él iba a tomar hacia su izquierda, le aparece un camión y él tiene que pegar un volantazo hacia su lado derecho y es cuando cae al barranco. Él dice que pierde el conocimiento, que hay un gran incendio, él nota que se quema, es cuando se despierta, que de forma instintiva él sale del coche y después de salir del coche se acuerda, al recuperar bien la conciencia, de que su hijo está dentro. Él quiere entrar en el coche y recuperar a su hijo y rescatarlo, pero el fuego se lo impide. Los bomberos calcularon que la temperatura que se alcanzó en el interior del vehículo fue superior a los 500 grados. Del vehículo no se recuperó ninguna prenda que perteneciera al niño. Y, lógicamente, el cadáver del chiquillo estaba totalmente carbonizado. Daniel lo recuerdo yo tímido, era poquita cosa. O sea que apenas te dabas cuenta de que estaba. O sea que muchas veces tenías que preguntarle, oye Dani, ¿quieres esto? ¿Quieres aquello? Porque es que si tenías sed no te pedía ni agua. Un angelito de verdad que sí. Encantador, sus pelitos rizaditos, sus gafitas, o sea que... Ramón ingresa en el hospital para ser sometido a observación y si algo sorprende a todos los familiares es que no tiene mácula alguna, no presenta ninguna lesión compatible con el hecho de haber caído con su vehículo por un terraplén. No en vano, su hijo ha muerto en el accidente. Y los que estaban allí ya se habían extrañado un poco que él no tuviera magulladuras, no estuviera la ropa rasgada, si había subido por un precipicio no tuviera las manos, bueno, no tuviera ningún maltrecho en su cuerpo. Vamos a ver, es que este niño se quema. Y da la sensación de que Ramón Laso en ningún momento intenta ayudarlo. No tiene quemaduras, no tiene rasguño. Es que esto va en contra casi del instinto paternal. Cualquier padre en una situación así no solo preferiría quemarse, preferiría morir antes de ver cómo su propio hijo fallece víctima de algo tan terrible como son las llamas. Ha salido del hospital, decide ir a Jaén, a casa de sus padres unos días. Cuando estaban en Jaén, una de las hermanas, un día hablando, le dice, has sido tú lo que has hecho lo de Dani. Dice, ¿y a este otro? Dice, no le vas a hacer lo mismo, no te lo vas a llevar. El fallecimiento del pequeño Daniel en este accidente es archivado a los pocos días, quizá en menos de un mes, diciendo que sencillamente es una cosa fatal que ha ocurrido en un accidente de tráfico. Después de la muerte de Daniel, a raíz de ese accidente de coche, los familiares de la madre de Daniel empiezan de nuevo a intentar investigar porque consideran que este accidente no podía ser accidente como tal. Estamos hablando de una manifestación lógica de dolor, es decir, de intentar enfrentarte a algo que ha ocurrido y que no comprendes y que casi niegas, o es que realmente tenían la intuición de que detrás de esta muerte, la muerte de Daniel y del supuesto suicidio de Dolores, había algo más. La familia de Dolores intenta reabrir el caso de su supuesto suicidio e indagar la muerte de su nieto. Y es aquí cuando intentan que la justicia reabra el antiguo caso, el de la muerte de Dolores, y que consideran que detrás del accidente de coche quien hay es Ramón. Y es aquí cuando empiezan a buscar un abogado, un investigador privado,
para reabrir este caso. Me llama Juan Camacho, padre de Dolores y abuelo del niño Daniel. Me cuenta que él cree que en ambas muertes hay una intervención directa por parte de Ramón Laso. Era un hombre destrozado, no paraba de llorar. A medida que él me iba contando toda la situación con mucho detalle, a mí pues se me ponían los pelos de punta, me estaba alterando. Yo cogí el servicio, lo acepté y al cabo de pocos días me desplacé a la ciudad de Amposta para comenzar mis investigaciones. Y el investigador descubre algo hasta el momento desconocido, pero que puede ser muy interesante, y es que Ramón Laso tenía un amante. ¿Puede este hecho tener alguna importancia en el suicidio de Dolores? A lo largo de las investigaciones yo fui encontrando un cúmulo de indicios que eran contradictorios. Terminé haciendo un informe que la familia de Dolores Camacho presentó con un abogado en los juzgados de Tortosa. Allí decidieron reabrir el caso. Entonces el caso, que hasta aquel momento lo había llevado la Guardia Civil, lo pasaron a la policía. Empezamos por detectar, por ejemplo, que en este lugar donde apareció el cuerpo, esa noche había llovido y las zapatillas que tenía la difunta no tenían ningún resto de barro ni de suciedad. Me vino la orden judicial comunicándome pues, que al día siguiente vendría el forense y se practicaría una segunda autopsia. El cuello estaba cortado limpiamente, o sea, como si hubiera puesto el cuello en la vía esperando que el tren pasara. En nuestra experiencia jamás habíamos conocido un caso de una persona que al suicidarse con el tren espere con toda la sangre fría del mundo a que el tren pase. La gente se tira al paso, o sea, en el momento que llega el tren se lanzan y el tren los atropella. Entonces, claro, es muy difícil un corte limpio. El maquinista del tren de mercancías que arrolla a Dolores, él se percata en la distancia de que hay un cuerpo en la vía y desde ese momento hace todo tipo de señales acústicas para que reaccione, pero no hace nada. La sensación que tiene es que está como muerta. No es normal, no existe que una persona vaya a la vía del tren, se ponga allí tumbado, ponga el cuello encima de la vía del tren y permita que llegue el tren y lo arrollen. Otro detalle, por ejemplo, es que apenas había sangre. O sea, una persona que le han cortado el cuello, las arterias que conducen la sangre al cerebro tienen una capacidad de bombear sangre terrible. Si esa persona hubiera estado viva, el corazón al seguir latiendo, la sangre hubiera salido al exterior. No había casi sangre en el lugar donde apareció el cuerpo. Todo eso nos hacía sospechar que esa persona pues, había sido colocada en el lugar. Lo que supusimos todos es que al llegar Ramón a casa con Lolita debieron de tener una discusión. Podría ser perfectamente que él pudiera estrangularla y el hecho de poner el cuello de Lolita justo en la vía es para que al arrollarla desaparecieran las marcas de la presión que él hubiera hecho sobre ella. Las investigaciones también se centran en averiguar si la muerte de Daniel, el hijo de Ramón Laso, se había debido a un accidente o si se había tratado de un crimen. En el caso de Policía Nacional hicieron un peritaje muy minucioso del que era el accidente de coche y ese peritaje minucioso les valió para que realmente el juez considerase que sí que había indicios suficientes para pensar que quizás no había sido un accidente. El lugar donde se supone que sucede el accidente es una zona de curvas y allí es muy difícil y con mucha velocidad. Comprobamos en el desguace que el coche tenía puesta la primera marcha. La primera marcha en un Seat 850 puede suponer que el coche podía ir como mucho a 50 kilómetros por hora, vamos, ya acelerando mucho. Todo eso nos lleva a la conclusión de que es casi imposible que el coche hubiera salido de la carretera. Ramón Laso decía que cuando pega ese volantazo porque le aparece el camión y lo desplaza de la carretera, iría a unos 80 kilómetros por hora. La Policía Nacional averigua que en el escenario del accidente el coche tenía los tapones del depósito de gasolina y el del aceite quitados y estaban arrojados allí, junto a unos metros del coche. Eso no es posible. O sea, no es posible técnicamente que, debido al impacto, saltaran los dos tapones. Y tampoco es posible que se hubiera prendido aquello con la virulencia que se hizo si no se le aplica directamente al combustible un fuego, pero de manera directa. Se supone que tendría que caer y abajo del todo incendiarse. Y detectamos restos de quemaduras en la parte de arriba de la carretera. Todo eso nos lleva a la conclusión de que el coche es empujado, el coche es incendiado arriba del todo y lanzado por la cuneta. Pero la capacidad de maquinación y de manipulación de Ramón Laso no tiene fin. El accidente en el que muere abrasado vivo
su pequeño hijo, no tiene lugar con su vehículo. El seguro que le cubre es a terceros, de manera que en caso de accidente no hubiera cobrado ninguna prima. Por contra, va a un concesionario de vehículos. Consigue que le dejen uno. Este tiene un seguro a todo riesgo. Será dentro de ese vehículo donde terminará muriendo su hijo. Él trabajaba allí en Amposta en una funeraria y él sabía el tema de los seguros, esto es cómo iba. Por eso ya lo tenía todo preparado. Él ya sabía él que la prueba es que a los 2 días de enterrar al pequeño, y ese fue la compañía de seguros a pedir los 3,5 millones de pesetas. De los dineros que cobró se abrió un videoclub en un pueblo de aquí al lado que se llama Alcaná, y te digo, fue haciendo su vida. Hay un momento en el que la policía ya considera que tiene suficientes indicios para proceder a la detención de Ramón Laso, y así lo hacen. De hecho, lo encuentran en un bar de Tortosa, es llevado a comisaría y a partir de ahí comienzan los interrogatorios. Yo llevo años en la policía y jamás en la vida había encontrado una persona como Ramón Laso. Yo tenía la impresión de estar hablando con un pino, con un ser vegetal. Ya no emociones, es que nada, absolutamente nada. Le estás hablando, le estás preguntando por la muerte de su esposa, por la muerte de su hijo, y no reaccionaba, o sea, como si esa persona no tuviera ningún tipo de sentimiento. Ramón Laso es una persona fría, es un psicópata, es un depredador, no tiene miramientos para actuar de la forma más salvaje cuando algo le molesta para quitárselo del medio. Nosotros apuntamos a que él lo que pasa es que se enamoró de una chica de Amposta que había conocido y entonces, claro, le molestaba a la mujer. Claro, como no tiene sentimiento ninguno, simplemente, pues bueno, simula el suicidio de la mujer, así se libra de lo que le molesta y puede dedicarse a la persona que él parece ser que quería. Y la simulación del accidente de Daniel sería porque el hecho de que estuviera el niño era un impedimento para formar la familia y pareja feliz con la enamorada de Ramón Laso. A mi modo de ver, era una persona pues normal, corriente. No había ningún significado que pudiera decir esta persona es capaz de cometer un delito. Cuando detuvieron a Ramón, bajo a los calabozos acompañada de un policía y le pregunto, ¿qué ha pasado y qué has hecho? No, yo no he hecho nada, la gente me tiene manía. Y luego me responde, dice, sí, Tere, lo de Dani lo hice yo. Dice, pero lo de Loli no. Esta fue la última vez que he tenido contacto con esta persona. En diciembre de 1993, 5 años después de la muerte de Dolores Camacho y 4 después de la de Daniel, la Audiencia Provincial de Tarragona condena a Ramón Laso a 57 años de prisión por los asesinatos de su mujer y de su hijo. Ramón entra en prisión. No es un preso más. Enseguida se hace querer, se enchufa en las cocinas, hace relación con los funcionarios y tanto es así que hay otros internos en la prisión que creen que él es un funcionario más. Además, Ramón Laso es un encantador de serpientes. Por tanto, es un sujeto que en el centro penitenciario se mostró como un recluso modelo, absolutamente colaborador, con muy buena relación con los funcionarios, muy proactivo, deseaba trabajar en todos los destinos, tenía impecable su celda. Ramón Laso, al cabo aproximadamente de 8 años, ya tiene permisos y ya solo va a dormir a la cárcel y hacer unas horas para que nos entendamos. Ramón Laso fue condenado en el año 1993, anterior a la reforma del Código Penal de 1995. Antaño existía la posibilidad de que por X días de trabajo se reducían X días de condena. Esto permitió que muchos de los condenados por delitos gravísimos, como el caso de Ramón Laso, que se enfrentaban a condenas grandísimas, vieran reducidas las mismas de una forma muy ostensible, incluso escandalosa. Se supone que es un preso reinsertado desde el momento en que luego salió de la cárcel, se reincorporó a la vida normal. Ramón inicia una nueva vida quedándose a vivir en Tarragona. Empieza a trabajar en una empresa de ambulancias, trabajo que le consiguen 2 funcionarios que estaban en el centro penitenciario donde él estaba interno. Y la misma ciudad de Tarragona, es allí cuando conoce a una familia que le presentan a Julia y empieza aquí su relación con Julia. La investigación de las desapariciones de Julia y Maurici parece estancada, pero Mercedes Lamas no se da por vencida.
Las averiguaciones del detective privado y una nueva unidad de los Mossos d'Esquadra dan un nuevo impulso al caso. Es cuando la Unidad Central de Personas Desaparecidas, que es una unidad pionera en el Estado español porque exclusivamente investiga desapariciones criminales, es cuando coge el caso y a partir de aquí empezar a trabajar con nuevas líneas. Los investigadores detectan unos ciertos paralelismos entre los hechos que sucedieron a finales de los 80 en Amposta y los que se están investigando en Tarragona. Se dan las mismas condiciones que se dieron en su día con el primer homicidio de la mujer y del niño. Él quiere estar con Mercedes, le estorba a su mujer y le estorba al marido de Mercedes, que es Maurici. Él siempre decía que si no los dejaría y no seríamos los dos, le dije que no, eso nunca lo haría. Y entonces decía, es que vivir con tu hermana, dices, es un calvario, dices, tu hermana es un calvario, y tu marido en parte dices, es un bulto que no sirve para nada. Digo, pues ese bulto lo dejas, porque ya a mí sí que me gusta ese bulto. Ella, a partir de esa conversación que mantiene con Ramón, juzga que esas palabras son el detonante para que Ramón haga desaparecer tanto a su hermana como a su marido. Y la hipótesis de trabajo principal es que es un homicidio con ocultación de los cadáveres. Esto me parece muy sencillo, es muy difícil, porque tenemos que convencer a un juez de que no es una desaparición voluntaria. Claro, llegados a este punto, yo creo que surgen dos preguntas que son fundamentales. Sin cuerpo no hay delito. ¿Cómo se puede proceder a condenar a una persona si precisamente el cuerpo del delito todavía no ha aparecido? Que hace la UCPD de Mossos es decir, no solo no se han ido, sino que consideramos que estas personas están muertas. Entonces hay toda una primera fase de la investigación que no se trata de buscar los indicios de criminalidad, sino que lo que hacen es un estudio de victimología. Lo que llamamos una autopsia psicológica. ¿En qué consiste? Consiste en centrar todo el estudio y la investigación en torno a la víctima, para averiguar quién era, cuáles eran sus rutinas, quiénes eran sus amigos, cuál es su círculo cercano, cuáles eran sus actividades. Maurici, por ejemplo, padecía una diabetes y necesitaba un contacto continuo con la medicación, una medicación que se había dejado en casa. Se habían ido sin sus pertenencias, no habían cogido dinero, no habían mantenido contacto, por ejemplo, para abrir cuentas bancarias. Había también otro indicio que consideraron importante y es que, por ejemplo, en este sentido, ni Mauricio ni Julia se habían puesto en contacto en ninguno de sus familiares. Se puede inferir de que estas dos personas no han marchado voluntariamente. Hay una serie de condicionantes que el único que las mantiene, que ha desaparecido voluntariamente, es Ramón. Yo creo que Ramón, de la forma que actúa, se puede creer listo, pero realmente no lo es. O sea, él entra en contradicciones en sus declaraciones y en su forma de actuar por la vida. Ramón nos explica que cuando llega a recoger a su mujer, a Julia, al sitio donde trabajaba, que estaba en una portería, se encuentra a Maurici. Le pregunta qué haces aquí y él dice bueno, que se viene a recoger Julia porque van a desaparecer. Y delante de él, según cuenta Ramón Laso, su mujer sale andando, se va en el coche de Maurici y desaparece. Sin embargo, aparece pocos días después un testigo, una persona que estaba allí en la finca y que dice que las cosas no fueron así. Dices que, como hacía siempre, ese día Julia se fue a una furgoneta que coincide con la furgoneta que tiene Ramón. No ve a Ramón, pero sí que ve el vehículo que utiliza Ramón normalmente para recogerla. Los Mossos d'Esquadra deciden revisar de nuevo los elementos que inicialmente les han llevado a pensar que están ante una huida voluntaria. De las llamadas que se producen al Diario de Tarragona, la madre de Ramón Laso, los investigadores empiezan a detectar algunas cosas que no eran congruentes, como por ejemplo que la persona que habla con el Diario de Tarragona no es una persona catalana. Maurici tiene un acento muy marcado catalán. Ramón es andaluz. Es totalmente incomparable el acento de uno con otro. Por tanto, el periodista del Diario de Tarragona se da cuenta de que no se trata de Mauricio, que se trata de otra persona que lo está suplantando. Cuando habla con la madre de Ramón, según nos manifiesta posteriormente, ella no le explica a nadie que había hablado con Maurici. En cambio, Ramón nos dice a nosotros, mi madre ha hablado con Maurici. Después de un trabajo minucioso y novedoso en el estudio de telefonía, lo que hacen los Mossos d'Esquadra es decir,
el teléfono con el que se ha llamado diciendo soy Maurici, por lo tanto soy la víctima, está en el mismo sector, en la misma zona, donde está el teléfono que utilizaba Ramón Lasso y donde está el vehículo que utilizaba Ramón Lasso. Este cruce, este triángulo, es lo que permite hacer de eso un indicio de peso. Él utiliza un teléfono que nosotros llamamos teléfono en B, que no consta su nombre, y que coincide en los sitios donde se hacen las llamadas, que va paralelamente donde va el teléfono de Ramón en A, que es el suyo legal. Que los dos van paralelamente siempre, estos dos teléfonos, marcando los mismos repetidores. No tenemos los cadáveres, no tenemos restas biológicas, no tenemos testigos presenciales, pero sí que tenemos muchos indicios que la suma de todos estos indicios al final se transforman en una prueba. Resulta contradictorio que Ramón Lasso sigue llevando una vida absolutamente normal. Él regenta un bar en Tarragona, mantiene una relación sentimental con una persona que procede de Paraguay y además esta nueva pareja viven en la casa que compartían en su tiempo Ramón y la desaparecida Julia. Por las interacciones telefónicas se escucha de que tiene relación con otra persona, una mujer de Paraguay, que lo que se oye en las conversaciones es que había posibilidades de que se fueran a Paraguay, vender su domicilio, ya había hecho algún trato con alguna inmobiliaria para poder vender el domicilio, vender el bar. Se dan cuenta de que Ramón se va a quitar del medio porque tiene la mosca detrás de la oreja, ve que los 2 años transcurridos la policía no se ha olvidado de él y contrata los servicios de una empresa de origen paraguayo para que le trasladen objetos, muebles a Paraguay. A partir de ahí, los mozos de escuadra deciden detenerlo. El 30 de marzo de 2011, 2 años después de la desaparición de Julia Lamas y de Maurici Font, los Mossos de Escuadra detienen a Ramón Lasso como presunto autor de 2 homicidios. En Tarragona han detenido a un hombre acusado de la desaparición hace 2 años de su segunda mujer y su cuñado. Este hombre fue condenado ya y cumplió condena efectivamente por asesinar a su primera mujer y a su hijo de 6 años. Se registra el bar, se registra el domicilio de los Pallaresos, hay un taller con muchísimas herramientas y dentro de las posibilidades que podía haber es encontrar ADN de los presuntos desaparecidos en alguna de estas herramientas. Se encuentran una palanqueta, que aquí en Cataluña le llaman pata de cabra, y encuentran restos biológicos, pero claro, al haber transcurrido 2 años y haber estado esa pata de cabra a la intemperie, es imposible sacarle el ADN. Se mira al subsuelo por si hay un agujero donde han podido meter a los cadáveres, se registran las habitaciones y la sorpresa más importante es cuando en la mesita del dormitorio, donde él dormía, se encuentra tanto el teléfono móvil como la tarjeta SIM utilizada para hacer las llamadas tanto al diario de Tarragona como a la madre del Lasso. Encontrar la tarjeta SIM y el móvil es una prueba definitiva de la intervención de Ramón Lasso en la desaparición de Mauri y de Julia. Tenemos que recordar que Ramón tenía un huerto bastante grande en los Pallaresos. Claro, esto lleva a los investigadores a pensar que quizás los cuerpos, tanto de Julia como de Maurici, podrían estar precisamente enterrados en este huerto. En Tarragona, los Mossos de Escuadra buscan con un georradar los cuerpos de la mujer y el cuñado de Ramón Lasso. Ese hombre está acusado del homicidio y la desaparición de ambos hace 2 años. La policía catalana ya inspeccionó el huerto de Lasso en noviembre de 2009, pero no encontraron nada. Ahora la juez ha ordenado esta nueva búsqueda, que no será fácil porque el huerto tiene una extensión de 6.000 metros cuadrados. El georradar lo que hace es medir la densidad de la tierra. Entonces, bueno, hay una densidad compacta, depende de las zonas, y si aquello se hubiera removido o se hubiera metido algo, la densidad es diferente. Nosotros sí que pensamos que aquí es donde se produjo el homicidio. Eso sí que lo tenemos bastante claro. Que estén enterrados o no, eso ya es otra cosa. Y lo que se utilizan son perros guías que buscan cadáveres, se utiliza subsuelo para buscar los pozos, había 2 o 3 pozos, y me acuerdo que muy cerca había una empresa abandonada, se mira esta empresa también,
en ningún caso se encontró los cadáveres. Cuando se están tomando declaraciones, le explico que va a ingresar a la prisión, que podrá hacer una llamada. Y él no quería que yo hablara, lo que me estaba diciendo que no, que nos estábamos equivocando, que estos habían salido por su cuenta y que seguro que aparecerían. Yo no lo dejaba hablar. En ese momento pierdo un poco los papeles y me dice directamente a mí: no vais a encontrar los cadáveres. El 29 de septiembre de 2014, 4 años y medio después de las desapariciones de Julia Lamas y de Maurici Font, comienza el juicio contra Ramón Laso, esta vez con jurado popular. Los cadáveres nos dan muchísimas explicaciones sobre el cómo, sobre el dónde, a veces casi hasta el por qué se puede extraer. En este caso no hay cadáveres y no van a aparecer. Yo no es el primer juicio que hago en el que no hay cuerpo, pero sí que quizás es el juicio sin cuerpo más complicado con el que me he encontrado. Y es aquí donde Ramón siempre dice: pues si no hay cuerpo, díganme usted, ¿no?, dónde está el delito. Él siempre me cuenta desde el principio que no sabe el por qué está allí. Él dice que se han ido por su propia voluntad, tanto Mauricio como Julia, y que él no sabe absolutamente nada de ellos y que en ningún momento dice qué ha pasado. Él dice que no están, que se han ido y esa es su versión. Señor Laso, ¿usted mató a Julia Lamas? No. Señor Laso, ¿usted mató a Maurici Font? No le he matado porque la señora Julia y el señor Mauricio no están muertos. La señora Julia y el señor Mauricio en el año 2009 no tuvieron ningún accidente. Eso es que se lo están montando, se lo están imaginando sin demostrar nada. El 14 de octubre de 2014, el jurado emite su veredicto. 7 de sus miembros consideran a Ramón Laso culpable de haber matado a Julia Lamas y a Maurici Font, frente a 5 que lo exculpan. 10 días más tarde, la Audiencia Provincial de Tarragona lo condena a 30 años de prisión por estos 2 homicidios. Estamos hablando de homicidio con ocultación del cadáver, no se tipifica como asesinato, donde las penas son más altas, porque no hay la posibilidad de conocer cómo se ha producido la muerte. Se supone que él primero convence a Maurici, lo lleva al huerto y allí lo asesina. Posteriormente va a recoger a Julia y realiza la misma operación que ha realizado con Mauricio. Y es importante destacar que se trata de una condena pionera. Pionera porque se termina con el falso mito de que si no hay cadáver, no hay homicidio. En este caso, no solo no hay cadáver, no hay más allá que indicios, no hay prueba directa, no hay confesión. No hay nadie que confese la autoría, no hay una escena del crimen, no hay restos biológicos como podría ser sangre de las víctimas, no hay testimonios de un hecho delictivo como tal, es decir, hay toda una serie de no, y esto es lo que lo hace distinto. De esta manera se condenó en base a indicios. Diríamos que la condena por indicios es una condena muy compleja, porque partes del conocimiento de una serie de hechos aparentemente no criminales, pero que enlazados entre sí permiten llegar a la inferencia lógica de un hecho criminal. Poder conseguir que sea condenado esta persona por estos hechos sin tener lo que en el ABC de un homicidio se pide, para nosotros y ser pioneros es lo más importante. Existe la teoría, por unos sistemas que se le ponen electrónicos, que él visita el cementerio de Amposta. Hay que recordar que él fue enterrador en el cementerio de Amposta. Cuando se le hizo la entrada y registro, se le encuentran unas llaves, que son de la parte posterior del cementerio de Amposta. Y posiblemente él traslada los cuerpos a dicho cementerio. ¿Dónde quieres esconder un árbol? Mejor sitio, el bosque. Nosotros no estamos buscando ahora a los desaparecidos porque no tenemos dónde buscar. La policía busca cuando sabe dónde hay que buscar. Y fuera del huerto y de las zonas que ya se investigaron, de los alrededores, del domicilio de Laso, por si había hecho algún agujero dentro del domicilio,
desconocemos dónde pueden estar los cadáveres. Sí, si él no habla, no se van a encontrar en la vida. Si tiene que aparecer, ojalá, porque a lo mejor estoy pasando por encima de ellos y no lo sé, porque también lo he pensado esto. Pero si él no habla, no se va a saber nunca. No se va a saber nunca. Ramón Laso cumple condena en la prisión de Brians II en Barcelona. A pesar de haber sido condenado a 30 años de reclusión, en 2021 podría empezar a disfrutar de permisos temporales fuera de la cárcel.